Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte 2 de megatendencias. Esta parte 2 se llama la señal inminente del otro. Eh, Así que habíamos visto que lo que la Biblia nos dice anunciando lo que ocurría en el futuro de la humanidad. Y la razón que se llama la señal inminente de Lot, este tema, es porque, bueno, la Biblia nos habla de señales que indican el regreso de Jesús, y esas señales son como las señalizaciones del camino de un viaje, donde te va indicando cuánto te falta para llegar, qué tan cerca estás del lugar a donde vas. Y incluso te dice ya llegaste, hay señalizaciones que te dicen ya llegaste, bienvenido, ¿no? Entonces, de la misma manera, aquí en Mateo 24:3, Jesús habló a sus discípulos acerca de este tema tan importante. Dice que estando él sentado ahí en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces los discípulos estaban preguntando por la señal que indicaría la venida y el regreso de Jesús. Ellos estaban preguntando como judíos, esperando la restauración de Israel, porque en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Así que ellos estaban hablando como judíos nacionalistas, querían saber cuándo la nación de Israel iba a ser libre del yugo del Imperio Romano, y todavía lo estaban viendo de esa manera geopolítica. Entonces hicieron esta pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Porque aún cuando preguntaron por su venida, el griego traduce la palabra parusía como venida a nuestro idioma, porque la palabra parusía era usada para referirse al advenimiento de un rey y por ello de una nueva era. Entonces era una pregunta de geopolítica. Ellos sabían que el advenimiento de un rey, de un nuevo rey, iba a traer una nueva era para una nación, y incluso se acuñaban monedas conmemorativas por ese acontecimiento. También era considerada la parusía algo muy importante porque era un tiempo de favor, en donde el rey iba a conceder favor al pueblo, y por ello es que entonces, como judíos que querían ver su nación libre del Imperio Romano, preguntaban: ¿cuándo vienes para establecer el reino? Ellos deseaban saber cuándo vendría el establecimiento del reino. Entonces, y preguntaban por el fin del siglo, y aquí es donde podemos ver que la palabra para el fin del mundo o el fin del siglo en la Biblia no se refiere a la destrucción del mundo o a la aniquilación del planeta, sino se refiere al final, a terminar con la era, con el mundo como lo conocemos hasta hoy, para comenzar una nueva era. Así que por eso la palabra que se traduce como siglo es aión, que se refiere a una edad o a un tiempo determinado. Entonces Jesús no estaba respondiendo a la pregunta de cuándo se acabaría el mundo, ¿no? Que es lo que las personas viven con ese temor finalmente. Se hizo una encuesta en el 2012 cuando se estaba diciendo que ocurría el fin del mundo por el impacto de un asteroide. No sé si te tocó, Paco, aún en la cobertura de noticias, comentar al respecto. Y se hizo una encuesta y dicen que 7 de cada 10 personas viven con la conciencia de que el mundo se va a acabar. Así que en este caso la Biblia nos aclara o nos habla que no se trata de eso, sino de una nueva era. Entonces, cuando Jesús habla de las señales que indicarían que su regreso está para venir al mundo, él se refirió a las guerras, a los rumores de guerras, como el inicio de este año. Recordarás que había un temor y una incertidumbre en todo el mundo por un ataque nuclear de Corea del Norte a Estados Unidos, y toda la tensión que se provocó, ¿no? También de parte de Donald Trump. Pero pues ya ha ocurrido, ¿verdad?, en estos últimos años, que hay rumores de guerras. Ahorita hay un nuevo rumor de guerra, y más bien la guerra de Israel contra Irán, ¿no? Y entonces en las noticias hablan de que cualquiera de estos eventos puede
producir una tercera guerra mundial que sí causaría la destrucción del planeta. Pero la verdad es que Dios no va a permitir que la humanidad se destruya en una tercera guerra mundial, porque como hemos visto aquí en el mapa profético, que la Biblia nos muestra los acontecimientos, la sucesión de eventos, no hay una tercera guerra que cause la destrucción del planeta ni de la humanidad. Dios no se lo va a permitir a la humanidad, porque sabemos que hay arsenales nucleares como para hacer estallar el planeta más de 10 veces, pero Dios no lo va a permitir, porque Dios precisamente envió a Jesús del cielo para salvar y rescatar a la humanidad. Y aunque no todas las personas van a creer este mensaje de salvación, sí va a haber salvación para una parte de la humanidad, ¿no? Así que aquí Jesús habló de guerras, rumores de guerras, pero dice, aún no es el fin, está diciendo claramente, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y esto ocurrió, ya hay un cumplimiento de estas señales con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron las guerras que sí abarcaron a todo el mundo. Fue una guerra global, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero dice, todo esto será principio de dolores, Entonces, nos está diciendo que se compara el surgimiento de una nueva era, o el nacimiento de una nueva era, se compara con los dolores de parto de una mujer, ¿verdad?, que está a punto de tener su bebé, que cuando comienzan los dolores de parto, bueno, normalmente el bebé, el alumbramiento no es inmediato, sino que es un trabajo de parto. Los dolores van en aumento hasta que finalmente los dolores son tan agudos que viene el alumbramiento y el nacimiento de ese bebé. Y así será esta nueva era. Nos hablará del nacimiento de una nueva era por causa de esos dolores de parto. Entonces, estas señales son comparadas a los dolores de parto que darán a luz una nueva era. Así que en este mapa profético podemos ver entonces que estamos, como indica aquí el diagrama, la cruz indica la muerte y la resurrección de Cristo, y desde entonces han transcurrido más de 2000 años hasta nuestros días, y esta era continua es una era donde terminará precisamente cuando Jesús venga por su iglesia para salvar a su iglesia de la ira que vendrá, porque la Biblia nos habla que entonces el acontecimiento próximo en los planes que Dios tiene para la humanidad está el regreso de Jesús, que vendrá primero como ladrón en la noche, y a lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, que seremos arrebatados, dice. La palabra es arpazo en el griego y significa apoderarse de algo, apoderarse para uno mismo. Entonces, si habla como de un acto violento, apoderarse se habla de algo violento, ser tomados de una manera así brusca para ser llevados para Dios, para el Señor. Dice que para sí mismo significa la palabra arpazo, arrebatar, tomar algo para uno. Así que tiene dos fases el regreso de Jesús: primero en el arrebatamiento como ladrón en la noche, y se refiere que él será desapercibido, pasará desapercibido, no será visto. Las personas se darán cuenta que multitudes alrededor del mundo han desaparecido de una forma sorpresiva. Y la segunda fase, él regresará al final de la gran tribulación para reinar en la tierra por 1000 años. Entonces, en este diagrama mostramos eso, que después del arrebatamiento de la iglesia, el siguiente acontecimiento profético del plan de Dios que se va a cumplir es el juicio de Dios sobre el mundo. Como explicábamos, es necesario que el mundo sea juzgado por causa del pecado y la maldad del hombre. Entonces, hay un juicio, hay una consecuencia de la separación de Dios. Y Dios advirtió claramente a Adán que si ellos comían de ese árbol iban a morir. Y eso habla de una separación. Entonces lo que Dios hizo fue poner a Adán fuera del huerto para traer salvación para él. Ellos no podrían permanecer en el huerto en la condición en que estaban ahora, después de haber tomado su propio camino y separarse de Dios. Ya habían quebrado, roto la amistad con Dios y no podían permanecer.
tendrían que ser llevados fuera del huerto para que viniera la salvación, pues que se cumplió en Cristo. Así que, bien, Jesús vendrá a reinar por 1000 años para terminar su juicio sobre el mundo, para limpiar el mundo, se puede decir, limpiar el planeta de la maldad, del pecado, ¿verdad? Que hizo entrar la maldad del pecado, hizo entrar la muerte al mundo. Así que por eso es necesario que venga el juicio sobre el pecado, porque la nueva era que vendrá será una era donde no habrá ya pecado ni maldad. Que ese es el sueño de la humanidad. Un sueño de la humanidad es que no haya más maldad en este mundo, que no haya guerras, que no haya delincuencia, que no haya divorcio, abandono de los padres, en la familia. Así que finalmente ese es el sueño de la humanidad, el deseo de que haya una sociedad y un mundo donde vivir en paz y con verdadera seguridad. Entonces, después del reino de Jesús por 1000 años, el comienzo de la eternidad con un nuevo planeta, dice la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, aquí en base a este mapa profético que nos orienta de lo que va a suceder en el futuro, es la pregunta que hicieron los discípulos: ¿cuándo vendrás para dar comienzo al juicio de Dios? Eso es lo que la Biblia anuncia. ¿Cuándo vendrás tú de manera que se terminará esta era? Porque esta era terminará, como la conocemos, cuando Jesús venga en el arrebatamiento de la iglesia. Esto terminará. Todavía transcurrirán 7 años más de gran tribulación, de juicio de Dios, y al final de eso, del juicio de Dios, terminará esta era y el mundo como lo conocemos hasta ahora. Entonces, eso nos permite entender por qué estas señales de las que nos habló Jesús no son señales inminentes, porque ya se han venido cumpliendo y todavía se cumplirán de una manera más intensificada en la gran tribulación, durante el juicio de Dios. Pero no son señales inminentes, son señales que se han venido cumpliendo desde en los últimos 2000 años. Pero hay señales inminentes. En el manual que ustedes tienen de megatendencias, el autor no encontró señales inminentes que anuncien el regreso de Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Él no encontró, pero sí las hay. Entonces, los manuales nos dan un punto de partida, pero no es la Biblia. No todos los autores que escriben libros necesariamente, lo que escriben basado en la Biblia necesariamente es correcto todo. Entonces nosotros lo tomamos de esa manera, solo como un punto de partida. Pero sí, la Biblia nos habla de señales inminentes. Yo voy a hablar de 2. Hay más, pero ahorita estamos viendo la señal inminente de Lot, y en enero, regresando, vamos a ver la señal de Israel, lo que se le conoce como la mega señal, porque lo que está pasando en la nación de Israel está cumpliendo el plan de Dios y sí marca el regreso inminente. La palabra inminente se refiere a que puede ocurrir en cualquier momento. Así que aquí en Lucas 17:28 sí nos habla de una señal inminente, y es la de Lot, los días de Lot, cuando dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nos está hablando que las personas están viviendo como si nada fuera a suceder, pero dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, se interrumpió. Todo eso se interrumpió, ¿verdad? Se interrumpió la vida normal. La gente esperaba la Navidad, su próximo aniversario, su próximo cumpleaños, vacaciones. Pero la vida se interrumpió en Sodoma, porque dice que cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y dice que los destruyó a todos. Observa cómo esta señal sí está hablando del juicio de Dios. Jesús compara lo que ocurrió en el tiempo de Lot con los últimos tiempos, y lo que nos está diciendo es que vendrá una destrucción sobre el mundo, un juicio, una vez que, así como Lot salió. Lo interesante es que Lot ni siquiera era el heredero de las promesas de Dios, era Abraham, su tío. Pero Dios es fiel y prometió bendecir a la familia de Abraham, a su descendencia, y ahora sí que colateralmente le tocó a Lot la bendición, porque realmente Lot estaba excluido de eso, ¿no?
Pero fíjense cómo es Dios, ¿no? Cómo puede bendecir hasta colateralmente. Entonces, Dios envió ángeles que rescataran a Lot de Sodoma, porque iba a venir una destrucción con fuego y azufre. Así que aquí vemos una señal inminente. Jesús está diciendo, así como dice la Biblia que ocurrió con Lot, así ocurrirá en los últimos tiempos. En cuanto Lot salió, así vendrá destrucción. Y eso es lo que pasará en cuanto la iglesia salga de este mundo, vendrá el juicio de Dios. Entonces es una señal inminente. Lot es tomado aquí como una señal inminente de que el Señor vendrá. Por eso dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es una señal inminente. Cuando lleguen los días de Lot, Jesús va a regresar y comenzará el juicio de Dios sobre el mundo y la iglesia será llevada. La palabra se manifieste, se traduce manifieste de la misma palabra griega apocalipsis. Aquí es apocalipto. Entonces está hablando de lo mismo, de que Apocalipsis se refiere a correr el velo, a poner al descubierto lo que estaba oculto a la vista de los hombres. Entonces será manifestado Jesús, aunque vendrá como ladrón en la noche, pero al final de la gran tribulación todo ojo le verá. Él lo dijo. ¿De acuerdo? Entonces, todavía se vuelve más esta señal inminente cuando habla de Noé. Cuando Jesús dice que será como en los días de Noé, nos está hablando de una señal inminente. Porque en el caso de Noé, la Biblia dice en Génesis 6 que la maldad de esa generación había llegado a tal extremo que a Dios le dolió ver a la humanidad. Dice que se arrepintió, fíjense, fue tal el dolor de Dios de ver tanta maldad, tanta violencia en esa generación, en el mundo de Noé, que decidió traer un juicio y terminar con esa generación. Lo que tenemos que ver aquí es que el juicio de Dios ocurre cuando no hay más remedio. No hay más remedio. ¿Cómo puede ser que la humanidad lleve las cosas a un punto donde ya no haya nada que se pueda hacer para reformarla o para restaurar a la humanidad? Entonces, por eso viene el juicio. Y en el caso de Noé es inminente, porque en el caso de Noé Dios juzgó el mundo de Noé de aquel tiempo por medio de un diluvio. Entonces Génesis nos habla del diluvio y dice que toda carne murió por causa del diluvio. Y cuando habla de esa manera, que toda carne murió, nos está hablando de un juicio. O sea, Dios quería terminar con la vida de la humanidad de ese tiempo y del planeta por causa del pecado. Pero hubo un nuevo comienzo. Entonces la señal de Noé nos habla de que la señal de Lot es inminente, porque ahora ya no vendrá un diluvio. Dios dijo que no destruiría nunca más la tierra o juzgaría el mundo a través de un diluvio, y por eso Dios hizo salir un arco iris. Entonces el arco iris es el recordatorio de Dios del cielo, que no volverá a través de un diluvio a juzgar a la humanidad. Ahora será como en los días de Lot, con fuego y azufre. Entonces, si no es con agua y ahora es con fuego, nos está diciendo que la clave es Lot. Lo que ocurre en los días de Lot marcará el regreso de Jesús. Así que, bueno, pues la Biblia nos habla del caso de Lot, de cómo Lot efectivamente habitó en la tierra de Sodoma, que en realidad eran 5 ciudades, un complejo de 5 ciudades. En esta parte podemos aquí ver una lección muy, muy poderosa, y es cuando Abraham se tiene que separar de Lot. La Biblia dice en Génesis 12 que Dios al que llamó fue a Abraham y le dijo: ven, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Yo te bendeciré y serás bendición, dijo. Y yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces realmente el llamado de Dios era sobre Abraham y la tierra donde estaban, y todavía Abraham le dice a Lot: pues escoge a dónde quieres ir. Entonces esto es muy poderoso, porque vemos cómo Abraham entendió que las promesas que Dios le había dado a él, nadie se las iba a poder robar, nadie podría quitarle lo que Dios le había dicho. Y nosotros estamos de la misma manera que Abraham, disfrutando de las promesas de Dios y todo lo que se hizo a nuestro favor. Y es importante saber que aunque otros vengan y aparentemente
te quiten, te roben o compitan. Realmente nosotros como Abraham de la misma manera podemos decir, escoge porque yo ya tengo de parte de Dios, yo soy un escogido de Dios y Dios ya preparó para mí, tiene un plan para mí ya preparado de bendecirme. Entonces, Lot en este caso pues escogió astutamente y la Biblia dice que él vio hacia donde se veía lo verdecito, que era lo que se conocía como el rico, el fértil valle del Jordán, que era una área sumamente fértil. Y por eso en esa área es que surgieron estas ciudades-estado, Sodoma, Gomorra y otras 3 más, porque hubo una tremenda... Entonces lo que la Biblia nos muestra es cómo Lot fue hacia Sodoma pensando que lo que él veía iba a hacerle finalmente a él beneficiarse, pero realmente llegó a un lugar donde finalmente había mucha corrupción por causa de esa prosperidad. Entonces la Biblia nos dice de la corrupción que hubo en Sodoma, en Ezequiel 16:49. Latín que se refiere no ocio. Entonces, negocio significa que estés ocupado en algo. Estar en un negocio es que te la pasas trabajando, ocupado, atendiendo para no estar ocioso. En este caso, estaban en tal prosperidad y en tal abundancia que había ocio y todo esto, por todo ello, soberbia. Entonces, esto nos habla de cómo el hombre, cuando hay prosperidad, abundancia, el hombre cómo se separa y se endurece más de Dios, se endurece más respecto a Dios. Esto habla de soberbia. La palabra en el griego, aquí está en el hebreo, pero en el griego soberbia, la palabra hiper es lo que va, es una de las 2 palabras de soberbia, significa pararse por encima de. Entonces aquí nos muestra que cuando el hombre está en abundancia, en prosperidad, su inclinación es hacerse más independiente de Dios. El hombre dice, no, pues no necesito de Dios, tengo todo lo que necesito para vivir, no tengo hambre, tengo mucha abundancia, no necesito de Dios. Entonces esto le lleva a una soberbia y esta es la naturaleza del hombre, que está inclinado a vivir lejos de Dios, vive en una barrera, pero cuando el hombre prospera y tiene abundancia se vuelve soberbio, prepotente. Esta es la raíz de la corrupción de Sodoma, porque vemos que cuando llegan estos mensajeros a la casa de Lot para advertirle del juicio que vendría, que esta ciudad sería destruida, Sodoma y Gomorra, por causa de su corrupción, porque ellos finalmente hicieron la sociedad una sociedad completamente corrompida. Y la razón de ello es que cuando llegan estos mensajeros a la casa de Lot, dice la Biblia que toda la ciudad, dice que los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y dice que llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces la palabra conocer en la Biblia se refiere a una palabra de intimidad sexual. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva, su mujer. Cuando dice así, se refiere a que tuvieron intimidad sexual. Entonces, el pueblo de Sodoma, lo que ocurrió ese día es que dejó ver que era un pueblo que estaba completamente rendido a la homosexualidad. Así que lo que ellos querían realmente era abusar sexualmente y violar a estos mensajeros que eran ángeles. Así que Lot se interpuso y les dijo que estaba tan alarmado por lo que iban a hacerle a los ángeles que les dijo, ¿se interrumpió? No, que está avisando que ya la batería ya se está acabando. ¿Le cambió? A ver, ¿cómo?
Entonces, Terminamos este y con el otro. sí.